Bueno, hermanos, damos gracias al Señor porque Él nos ha guardado durante todo este tiempo que, como bien saben ustedes, hemos estado en Israel. El sueño de poder llevar a mi familia a Israel por fin se cumplió en los primeros días de enero. El Señor nos dio un tiempo maravilloso para hacer enero e invierno. Estábamos realmente sorprendidos. Todos los que estaban allí también estaban sorprendidos porque no es normal andar en esa época del año por los lugares donde estuvimos en mangas de camisa con un sol que rajaba las piedras. Y damos gracias al Señor por este viaje que pudimos celebrar. La verdad es que nos trataron de maravilla, nos dejaron una suite, un apartamento en la preciosa ciudad de Natania, en la planta número 17, si no me equivoco, con unas vistas realmente increíbles, y allí pudimos estar. Después fuimos también, por supuesto, a Jerusalén, y bueno, fue un tiempo maravilloso. Pude visitar con ellos por primera vez en mi vida la ciudad de Shiloh. La ciudad de Shiloh, para los que no lo sepan, fue el lugar donde el tabernáculo estuvo por más de 350 años. Cuando entraron las tribus de Israel del desierto, el tabernáculo lo pusieron finalmente en esa ciudad de Shiloh, y allí era donde vivía el sacerdote Elí y sus dos hijos, Ofni y Fines. Allí era donde subió Elcana con Ana, y allí fue donde Ana hizo una oración que está en hebreo escrita en un tablón, y allí fue donde le dijo al Señor: Señor, si tú me das un hijo varón, yo te lo consagraré y te lo dedicaré todos los días de mi vida. Y allí se crió Samuel. Y la verdad es que es un sitio tremendo. En Samaria tuvimos que atravesar algunos territorios muy interesantes, y allí estuvimos, y fue un tiempo maravilloso el que el Señor nos dio. Así es que le doy gracias al Señor por ese sueño cumplido. Todos tenemos sueños, ¿no? Pues ese era uno de los que yo tenía, y gracias al Señor se pudo cumplir. Nosotros después quedamos, y ellos volvieron y estuvieron unos días en casa de nuestra hermana Carmen Cruz, que está aquí esta noche con nosotros, y en casa de Maxi. Y yo no sé lo que le habéis hecho a Miriam, pero ella me decía esta mañana cuánto echo de menos los desayunos que prepara Maxi. Digo, bueno, conmigo lo llevas claro, porque como yo no desayuno, sino que lo mío es un cortadito y a la calle. Pero ella dice: ay, papá, es que Maxi se levantaba temprano y nos hacía unos desayunos. Digo, pues te vas a tener que ir para Alicante, porque aquí no vas a tener esa breva, ¿no? Gracias, Carmen, por haber tenido a Miriam durante unos días en vuestra casa. Y a Maxi también le mandamos un saludo, que probablemente esté viendo el culto ahora. ¿Quieres decir algo, Carmen, ya que hace tiempo que no venías por aquí? Ven, por favor, pasa por la parte de allá, porque no te tenemos muy a menudo aquí en la iglesia. Pasa por detrás de la cámara esta, ¿sí? Ahí está. Y nos va a dar un saludo. Ellos fueron miembros de nuestra iglesia durante años, hasta que al final se fueron a vivir a Alicante, y allí están viviendo. Y yo quiero que... Pero sube, Carmen, sube, porque si no, no vas a salir. Y allí estuvo Priscila y Matías y Adriel y Miriam durante unos días. Dios te bendiga. Bienvenida. Ya está abierto. Adelante. Bueno, muchas gracias al pastor por permitirme que esté aquí y saludarles a todos. Llegar aquí para mí es emocionante porque esta es mi iglesia realmente, y aquí están todos mis hermanos, y poder abrazarles a todos. Me ha dado una sorpresa tremenda, Bárbara, que no la esperaba. Qué bueno. Y bueno, estoy muy, muy contenta. Y agradecida a Elena y a Manolo por haber permitido que Miriam pasara unos días con nosotros. Han sido de bendición. Gloria a Dios. Los días compartidos con ella han sido preciosos. Y bueno, que solamente daros gracias, porque de verdad sois nuestra iglesia. Estamos ya viviendo 5 años en Alicante. Y realmente lo digo a todo el mundo, a mis amigos de allí y aquí, no he hecho en falta para nada Tenerife, que es mi tierra. Lo que he hecho en falta es mi iglesia,
mis amigos, al pastor, a su familia, y me encuentro muy agradecida. Más si me está viendo y piensa igual que yo. Gloria a Dios. Fuertes aplausos a nuestro Dios. Bienvenida a casa. Dios te bendiga. Igualmente, igualmente. Amén. Sí, pueden poner el micrófono por ahí ahora, sí. Y sí, estamos contentos de ver a Bárbara, que hacía tiempo que no te veíamos por aquí. Dios te bendiga, bienvenida a casa. Y a todos los que están por primera vez, que sé que hay algunas hermanas que han venido de la isla de enfrente, ¿no? De Gran Canaria. ¿Cómo se llaman ustedes? Las que vinieron de Gran Canaria son ustedes, ¿no? ¿Quiénes son las que vinieron de Gran Canaria? Allá atrás, perdón, ustedes. ¿Cómo se llaman? Disculpe. ¿Perdón? Lady Carolina, ¿y la otra? ¿Cómo? Nelly. Y vinieron de Las Palmas para estar hoy aquí en el culto. Bueno, le damos un aplauso de bienvenida a ustedes también. Dios les bendiga. Bienvenidas. ¿Alguien más está por primera vez? Sí, allá atrás hay una visita también. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? Joana. Bueno, pues a todos ustedes un fuerte aplauso en el nombre del Señor. Dios les bendiga grandemente. Espero poder compartir la palabra porque vine de Israel con la garganta bastante tocada. Atender a dos grupos durante 15 días seguidos prácticamente, desde la mañana hasta la noche, recorriendo el país de un lado a otro, preguntas van, preguntas vienen. Tuvimos bautismos en el río Jordán. Yo decía, Dios mío, que no se bautice nadie, pero al final se bautizaron algunas personas. Ese agua estaba congelada, ese agua estaba helada. En el primer bautismo bauticé así con ropas normales, en el segundo me dieron como un traje de goma, con botas incluidas, pero aún así estaba el agua congelada. Ahora ha nevado mucho en las montañas del norte de Israel, en los altos del Golán. El monte Hermón está totalmente nevado y todo esto, pues quieras que no, afecta la garganta, ¿no? Y estar hablando un día y otro día y en fin. Pero bueno, aquí estamos, gracias al Señor, con Elena, con Priscila, con Miriam, con Matías y con el chiquitín de la casa que se portó de verdad como un campeón. En este viaje que hicimos a Israel decíamos, a ver cómo se porta este. Pero la verdad es que fue una bendición, una maravilla tener un niño así que se está todo el día riendo. Yo no sé a quién ha salido, porque yo no soy así y creo que los padres tampoco son así. Pero tener un niño tan alegre es una bendición. Yo era un niño, y lo he dicho muchas veces, y lo digo en serio, les puedo traer fotografías para que las vean. Yo era un niño precioso. De niño, digo de niño, ya de grande otra cosa. Pero de niño era muy bonito, era precioso, gordito, pero el más antipático del mundo. No dejaba que nadie me tocara, no dejaba que nadie me hiciera ninguna carantoña, ninguna risa, porque enseguida me ponía a llorar. Era un niño muy bonito, pero muy antipático. Pero la verdad es que Adriel tiene las dos cosas, es bonito y es simpático, ¿no? Así que, ¿qué más se puede pedir? Bueno, mis queridos hermanos, yo quiero llevarles a una primera lectura en el Evangelio de Mateo, el capítulo 23. El capítulo 23 es un capítulo durísimo, durísimo, porque habla acerca del concepto que tenía el Señor Jesús de los escribas y fariseos de su época. Emplea el Señor calificativos en este capítulo muy duros, como ciegos, víboras, hipócritas y otras muchas cosas. Y al final de este largo discurso de Mateo capítulo 23, el Señor termina diciendo en el verso 37, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a tus polluelos debajo de las alas y no quisiste, no quisieron? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis más hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Esa era la palabra que se le daba al sumo sacerdote cuando volvía de Belén con los corderos que iban a ser posteriormente sacrificados en la fiesta de la Pascua. Lo veían venir en el horizonte con aquellos corderos
que iban a ser escrupulosamente examinados durante varios días para descubrir el más mínimo defecto, y si así era, lo descartaban. Y entonces cuando lo veían venir al sumo sacerdote desde Belén, donde estaban los pastores cuidando los rebaños, toda la ciudad de Jerusalén salía a recibirlo con este saludo: Baruch haba Beshem Adonai, bendito el que viene en nombre del Señor. El Señor Jesucristo, desde un lugar en el que hemos estado hace unos días, llora por la ciudad de Jerusalén. Yo no sé cuántos de ustedes se han dado cuenta la cantidad de ciudades que se mencionan en la Biblia. Tal vez sería bueno darles esta tarea a todos ustedes para que fueran anotando en una libreta todas las ciudades que se mencionan en la Biblia. Aquí tenemos Jerusalén, podríamos hablar de Capernaum, podríamos hablar de Tiro, de Sidón, de Betsaida y de tantas y tantas ciudades. Pero concretamente a esta ciudad de Jerusalén el Señor le reprocha que no le dejaron cumplir su voluntad. La ciudad de Jerusalén siempre ha sido una ciudad codiciada por todo el mundo, odiada y amada al mismo tiempo por todos. Por allí han pasado todos los imperios habidos y por haber. Ha sido destruida docenas de veces y docenas de veces ha vuelto a ser reconstruida. Yo le digo a los hermanos cuando paseamos por las calles de la actual Jerusalén, que no es la Jerusalén que pisó y visitó el Señor Jesús. Esa ciudad de Jerusalén está bien enterrada porque la costumbre era destruir y construir encima, destruir y construir encima, y así fue subiendo de niveles. Ni siquiera las murallas que actualmente podemos ver y fotografiar son las que conoció Jesús. Son unas murallas, las actuales me refiero, que fueron construidas, mandadas a construir por Sulimán el Magnífico en el siglo XVI. Es decir que la ciudad de Jerusalén es una ciudad muy importante en la Biblia, es mencionada más de 3000 veces. Curiosamente, en el Corán, ni una sola vez. Curiosamente. Y sobre esa ciudad es sobre la que llora el Señor. Y dice algo que nos llama a todos la atención. ¿Cuántas veces yo quise juntar a mis hijos, bendecir, glorificar mi nombre en esta ciudad, y no quisisteis, no me dejasteis? Y por eso dice el Señor una palabra profética tremenda que se cumplió no muchos años después. Esta ciudad quedará totalmente desierta. Fueron los romanos, primeramente en el año 70 después de Cristo, que destruyeron el templo de Jerusalén. Y hasta ahora no se ha podido volver a construir. En el año 70 se produjo la gran catástrofe de Jerusalén. El templo quedó arrasado. Sus tesoros fueron llevados a Roma y nunca más la gloria que tuvo esa casa, que tuvo ese templo, se ha vuelto a recuperar. Siguen llorando, siguen pidiendo y clamando todos los días por la reconstrucción de ese templo, pero la realidad es que todavía el templo no se ha reconstruido. Tiempo más tarde se produce una revuelta apoyada por un rabino que está enterrado en la ciudad de Tiberias, llamado el rabino Akiva, que creyendo que un tal Bar Kokhba, el hijo de la estrella, era el verdadero Mesías, lo apoya y logra convencer a sus miles y miles de discípulos que este es el verdadero Mesías. Se produce una revuelta y ya eso fue el colmo para los romanos. Los romanos mataron a millones de judíos, le cambiaron el nombre a Jerusalén porque estaban hartos de tantas revueltas y le pusieron Aelia Capitolina. Y al país le cambiaron el nombre de Israel por Palestina o Filistea, que significa tierra de filisteos. Quedó un pequeño reducto de judíos, vamos a decir así, rebeldes, que se habían ido al desierto, a una fortaleza llamada la fortaleza de Masada, y allí se refugiaron y durante años los romanos estuvieron construyendo una rampa, una especie de montaña artificial de rocas,
de piedras y de tierra para poder subir arriba y terminar con la vida de estos judíos rebeldes que se habían, refugiado en aquel lugar. Cuando llegaron se los encontraron a todos muertos, se habían suicidado, se habían quitado la vida. Y desde entonces hasta hoy en día, Jerusalén ha pasado como una falsa moneda de una mano a otra mano. Nunca he sentido en este último viaje por Jerusalén la sensación que he sentido en estos últimos días. Ya no es una ciudad tan tranquila y pacífica como antes. Los aires están muy caldeados. Hacía años, muchos años, que no se llevaban atentados en la ciudad de Jerusalén. Nosotros no los vimos, gracias al Señor, no estábamos esos días en Jerusalén, pero se han vuelto a producir atentados donde han muerto personas y los ánimos están muy, muy caldeados. Además, para colmo, ahora en el mes de marzo comenzará un mes que siempre es un mes conflictivo, porque es el mes en el que ayunan los musulmanes, el famoso mes del Ramadán. Solamente pueden comer durante la noche y entre el odio y el desprecio que llevan siempre, desde niños, encima el mal humor que uno tiene cuando tiene hambre y no puede comer, todo eso se junta y solamente por la gracia y la misericordia de Dios confiamos de que no se produzca una siguiente intifada donde se calcula que podrían morir centenares o miles de personas. Así que les pido oración para que este próximo mes de marzo y abril, pues el Señor guarde a su pueblo, y dice la Biblia que tenemos que orar por la paz de Jerusalén, la ciudad del gran rey, la única ciudad del mundo que la Biblia le da 70 nombres diferentes. Yo no me los sé todos, porque no me he propuesto estudiármelos, pero les puedo asegurar que hay 70 nombres diferentes. Esto no pasa con ninguna ciudad del mundo. 70 nombres diferentes para dirigirse a la misma ciudad. Por supuesto, la más conocida, Jerusalén. Pero lo que está bien claro es que el Señor Jesucristo lloró por esta ciudad. Lloró por esta ciudad porque veía su rebeldía, veía su dureza de corazón. No nos olvidemos que fue en esta ciudad donde el Señor Jesucristo fue crucificado, en el monte de la Calavera. No nos olvidemos que después de la resurrección, los judíos, en vez de reconocer, me refiero a las autoridades religiosas, en vez de reconocer que se habían equivocado, crucificando y matando al verdadero Mesías, al verlo resucitado, pues tenían que haberse dado cuenta de que se equivocaron, pero fue todo lo contrario. La Biblia dice que sobornaron a los soldados romanos para que dijeran que sus discípulos habían venido de noche y robaron el cuerpo y se lo llevaron y le hicieron creer a la gente que su maestro había resucitado. Dice, y este dicho se sigue diciendo y creyendo hasta el día de hoy. Jerusalén e Israel se sigue resistiendo a aceptar a Jesús como el Señor y Salvador personal de sus vidas. Es verdad que hay iglesias, es verdad que hay hermanos nuestros en Cristo, pero la gran mayoría de la ciudad y del país rechazan por completo al Señor Jesús. Yo creo que si el Señor Jesús se pusiera en el mismo monte de los Olivos donde hizo esta declaración, volvería otra vez a llorar. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Siguen todavía encerrados en sus costumbres, en sus tradiciones, en sus religiones, en sus mandamientos de hombres y no quieren dar su brazo a torcer. Por eso lo que se avecina en el horizonte va a ser tremendo. Porque es verdad que el pueblo de Israel es un pueblo que ha sufrido muchísimo, muchísimo. Yo creo que es uno de los pueblos que más ha sufrido a lo largo de la historia. Por supuesto, hay otros pueblos que también han sufrido, pero con todo lo que han padecido, yo creo que ya tenían que estar más blandos sus corazones para recibir a Jesús como el verdadero Mesías, pues no se ha producido ese milagro, sino que siguen rechazándolo. Incluso hay judíos que se dedican a perseguir a cristianos y a esperarlos en las puertas de las congregaciones para insultarlos,
y le intentan complicar la vida de todas las maneras habidas y por haber. Y no solamente eso, sino que en Israel está prohibido por ley hacer evangelismo. Usted no puede salir por las calles a predicar el evangelio. Bueno, si lo hace, ya sabe, aténgase a las consecuencias. Usted puede terminar en la cárcel, es un delito. No pueden ir evangelistas, no pueden ir pastores, no pueden ir misioneros a Israel a hacer evangelismo porque está totalmente prohibido. Fíjense lo paradójico que les voy a contar ahora, que hay en Jerusalén una universidad enorme financiada por los mormones. Ustedes saben que los mormones son estos muchachos que van vestidos de blanco y se dedican pues a evangelizar y a tratar de alcanzar a gente para su causa. Bueno, Israel les permitió construir una universidad gigantesca que costó millones de dólares con la condición de que tenían que comprometerse por escrito a no evangelizar, porque está totalmente prohibido evangelizar en Israel. La pregunta es entonces, ¿y cómo hacen los hermanos cristianos de allí? Bueno, con su testimonio personal, esperando que alguien te haga una pregunta, entonces lógicamente sí les puedes responder. Pero eso de salir por la calle, a repartir folletos, a evangelizar, todavía sigue Jerusalén cerrada a Cristo y al Evangelio. ¿Creen ustedes que el Señor está contento con esta actitud? Todo lo contrario. Ahora, no solamente eso, sino que el Señor les dice en el verso 38, he aquí, vuestra casa os es dejada desierta. ¿A qué casa se estaba refiriendo el Señor concretamente? Porque ya ha hablado de lo que le va a pasar a Jerusalén, pero cuando habla de la casa, para el judío la casa más importante de la ciudad era sin lugar a dudas la casa de Dios, el templo de Jerusalén. Y es curioso que cuando el Señor Jesucristo salió del templo y se iba, dice en el versículo 1 del capítulo 24, que sus discípulos se le acercaron para mostrarle los edificios del templo, es decir, de la casa de Dios. Es decir, les acabo de decir que esta casa va a quedar desierta, pero ellos no son conscientes de lo que acaban de oír y le dicen al Señor, Señor, fíjate qué templo tan hermoso tenemos. Mira qué dependencias, mira el oro, mira qué decoración. Y el Señor les dice, ¿veis todo esto? Verso 2. De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Claro, decirle a un judío, con lo orgulloso que estaban de su templo, que ese templo va a ser destruido, que va a ser totalmente arrasado al punto que no va a quedar piedra sobre piedra, les tuvo que sacudir el alma de una forma tremenda. Ellos no daban crédito a lo que les acaba de decir el maestro, porque ellos saben que el Señor no está bromeando. Ellos saben que el Señor cada vez que habla, lo que habla se cumple. Y si les está diciendo que el templo va a ser destruido, ellos no daban crédito a lo que acababan de escuchar del Señor. Por eso dice en el versículo 3, y es bonito leer esta porción en Jerusalén, porque cuando uno lee esto, parece que todo se da en el mismo lugar, pero no es así. Imagínense que aquí al lado, a la mano derecha tenemos el monte Moriah con su templo, a mano izquierda tenemos el monte de los Olivos y en medio hay un barranco, un torrente que se llama el torrente del Cedrón, que lleva un tiempo bajarlo y subirlo, por lo menos en aquella época, y entrar al huerto de Getsemaní, que está en el monte de los Olivos. Y lo que el Señor les ha dicho, se lo ha dicho arriba en el monte, en la explanada del templo. Pero la pregunta se la hacen al otro lado del torrente. Es decir, que fueron pensando y cavilando en sus corazones y dándole vueltas diciendo, ¿habéis oído lo que ha dicho el maestro? No puede ser, que nos van a destruir el templo. Pero ¿cómo es posible que nos vayan a destruir el templo? Los judíos no pueden construir templos en todas partes del mundo. Si así fuera, tendrían millones. El templo solamente podía estar en el monte Moriah de Jerusalén y ahora el único que tenemos nos lo van a destruir. ¿Pero cómo puede ser esto? Y entonces le dicen los discípulos, versículo 3, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? La catástrofe que se avecina en el horizonte creó un pánico y un
miedo en el corazón de los discípulos que ellos querían tener respuestas. ¿Cuándo va a ser esto que acabas de decir? ¿Cuáles son las señales que van a preceder esa destrucción? ¿Qué es lo que va a ocurrir en los postreros días? Y gracias al Señor, lo he dicho en otras ocasiones, que los discípulos le hicieron esta pregunta al Señor, porque si no le hubieran preguntado esto al Señor, nos hubiéramos perdido toda la explicación que el Señor da en el capítulo 24 del Evangelio según San Mateo. Si pueden esta noche mismo, léanse todo el capítulo. Y si quieren tener aún más información, lean también el capítulo 21 de Lucas, que es paralelo a este capítulo, y tendrán mucha información de los acontecimientos finales. Ahora, tengo que decirles que en la Biblia, que curiosamente hay 3/4 partes de material profético, no todas las profecías están por cumplirse. Hay muchas profecías que ya se han cumplido. Incluso parte del capítulo 24 ya se cumplió. Cuando usted lo lea esta noche detenidamente, creo que ustedes se darán cuenta qué partes se han cumplido y qué partes aún no se han cumplido. Así que hay profecías que ya se han cumplido y por supuesto no se van a cumplir 2 veces. Hay otras profecías que faltan todavía por cumplirse. Y estamos confiando que todo lo que el Señor prometió se va a cumplir. Amén, hermanos. Pero luego hay otro tipo de profecías, como por ejemplo esta de Mateo 24 y otras muchas, que tienen un doble cumplimiento histórico. Hay una parte que ya se ha cumplido y una parte de la misma profecía que falta por cumplirse. En este caso, hay una parte de Mateo 24 que ya se cumplió. La destrucción del templo de Jerusalén se cumplió, ya digo, en el año 70 después de Cristo. El emperador o el César de Roma, Vespasiano, mandó a su hijo Tito a Jerusalén y fue este el que destruyó y le prendió fuego al monte, al templo de Jerusalén. Ya no era la primera vez que ese templo era destruido. Ya fue destruido una primera vez por Nabucodonosor en el Antiguo Testamento. Volvió a ser reconstruido y volvió a ser destruido en el año 70 después de Cristo. ¿Y saben qué, hermanos? Y ustedes lo tienen ya que saber a estas alturas. Y volverá a ser reconstruido por tercera vez, y por tercera vez va a ser nuevamente profanado. Es que el hombre no termina de aprender la historia, hermano. Yo la sensación que tengo cuando hablo y estoy allí en Jerusalén, cuando hablo con muchos de allí, es que quieren recuperar una gloria perdida. Y no se dan cuenta que la verdadera gloria no consiste en levantar un edificio, un templo, sino en tener a Cristo en nuestros corazones. Esa es la verdadera gloria. Con templo o sin templo, con sacrificios o sin sacrificios, la verdadera gloria consiste en tener al Señor Jesucristo en nuestras vidas. Y Juan, un discípulo de Cristo, que por cierto también era judío, dijo que el que no tiene al Hijo, tampoco tiene al Padre. Y el que no tiene al Padre, tampoco tiene al Hijo. Por lo tanto, la tragedia actual del pueblo de Israel no consiste en que no tienen templo. Ese no es el mayor problema de Israel. El mayor problema que tienen no es que no pueden presentar sus sacrificios, cosa que les gustaría a todos ellos. Ese no es el mayor problema, ni siquiera con los palestinos o con los árabes que les rodean. Ese no es el problema de Israel. El problema de Israel es que no tiene a Cristo. Porque cuando tengan a Cristo y sea el Señor de sus vidas, entonces todo cambiará. Pero hay una buena noticia. Y es que hay una palabra en la carta de Pablo y otras también en la carta de Pablo a los romanos que nos habla acerca de una futura restauración, espiritualmente hablando, del pueblo de Israel. ¿Cuántos dicen amén? Ya lo decía Ezequiel en el capítulo 36, cuando el Señor le muestra una visión de un valle lleno de huesos secos. Y lo que le mostró es el cementerio que está en el Monte de los Olivos, un valle lleno de huesos secos. Y el Señor le muestra en visión ese valle, ese cementerio, y le hace una pregunta muy interesante al profeta Ezequiel.
¿Vivirán estos huesos? ¿Volverán a la vida estos cadáveres? Y el profeta Ezequiel le dice: tú lo sabes todo, Señor. Yo no lo sé. Y el Señor le dice: profetízales, háblales, predícales a los huesos. Y dice que salían de sus tumbas y se levantaban. Dice, pero les faltaba espíritu en ellos. Y entonces le dice el Señor por segunda vez: dile que entre espíritu en ellos. Y dice que entró el Espíritu de Dios en esos huesos secos y se convirtieron en un ejército tremendamente numeroso. Al final del capítulo, al final de la visión, el Señor le dice a Ezequiel: te voy a decir lo que esto significa. En los postreros días mi pueblo será restaurado de una forma natural, como nación, como pueblo, y de una forma espiritual. Cuando Ezequiel recibe esta revelación, ni una ni otra se había dado. Estaban en el cautiverio, por consiguiente ni siquiera estaban viviendo en Israel. Pero nosotros tenemos una gran ventaja, queridos hermanos, y es que podemos mirar atrás y ver cómo la historia nos ayuda a ver cómo la palabra de Dios se cumple. Fue en mayo de 1948. Yo no había nacido, algunos de ustedes a lo mejor sí. Pero en mayo de 1948 se constituyó la nación de Israel después de 2000 años de estar errantes por el mundo. El edificio donde David Ben Gurión proclamó el Estado moderno de Israel todavía existe y se puede visitar, es un museo en Tel Aviv. Y vemos que la restauración nacional como país, como pueblo, ya se ha producido. Y bueno, es algo que está ahí, lo quieran recibir o aceptar las Naciones Unidas o quien sea, ese es otro tema. Pero ahí hay un país pequeñito, con su bandera, con su himno, con sus tradiciones, ahí hay un pueblo. Pero espiritualmente hablando, todavía esa restauración no se ha producido, porque todavía el Señor llora sobre Jerusalén, porque todavía Israel se resiste a arrepentirse de sus pecados y a recibir y a proclamar a Cristo como su Mesías verdadero. Es una tragedia ver cómo todavía sigan creyendo que aquel famoso rabino llamado Lubavitch, que hay póster y fotografías de él por todo el país, era el verdadero Mesías. Y lo estaban esperando con banderas y con pancartas. Y se había proclamado en radio, en televisión y en todas partes que el Mesías viene, el Mesías viene. Y resulta que cuando estaban esperando al viejito Lubavitch que viniera, el viejito se murió. Y yo les digo, ¿y ahora? ¿No dicen ustedes que era el verdadero Mesías? Y dicen, de un momento a otro resucitará. Es increíble cómo un pueblo tan inteligente, de gente tan preparada, tengan una ceguera espiritual tan brutal que son capaces de creer que un viejito era el Mesías y que va a resucitar, y confundieron al verdadero Mesías, que era el Señor Jesucristo, con un falso Mesías. Pero las cosas van a cambiar, porque la Biblia dice que por haber hecho las cosas mal, es decir, por haber rechazado el Evangelio y por haber rechazado a Cristo sin darse cuenta, sin querer, enriquecieron al mundo. Y uno se pregunta, ¿y de qué forma enriquecieron al mundo? Pues muy fácilmente. Uno de esos judíos fanáticos, cerrados, fariseos hasta la médula, se convirtió al cristianismo, se convirtió a Cristo, cambió de vida y se dio cuenta de que el evangelio no podía quedar encerrado en las sinagogas de Israel, que tenía que ser predicado la palabra en todas las naciones de la tierra. Y este rabino famoso era Shaul, Saulo de Tarso, más conocido como el apóstol Pablo. Y él fue y le predicó a miles y a miles de gentiles el evangelio que los judíos no querían recibir. Y entonces, inspirado por el Espíritu Santo, cuando le escribe la carta a los habitantes, a los miembros de la iglesia de Roma, les dice: si la transgresión de Israel enriqueció al mundo hasta el punto que miles y miles y miles de gentiles se han convertido, ¿cuánto más
será su plena restauración. Y él habla de un olivo, es como una especie de metáfora, un olivo que era Israel, un árbol que está en todas partes en Israel. El apóstol Pablo dice que Dios le arrancó las ramas al olivo verdadero e injertó ramas de olivo silvestre. Una locura, un disparate. Y ese injerto se produjo cuando los gentiles abrazaron el evangelio y recibieron a Cristo como su Señor y Salvador personal. Y les dice Pablo a los gentiles, no se ensoberbezcan, no le den lugar al orgullo, menospreciando a los judíos, porque Dios es poderoso para volverlos a injertar. Y que sepan que no son ustedes los que alimentan a la raíz, sino la raíz la que les alimenta a ustedes. Y él habla de una restauración espiritual futura que se llevará a cabo en el pueblo de Israel. Incluso dice algo que algunos teólogos los dejó con la boca abierta y no dan crédito a esas palabras. Dice, ¿esto qué significa cuando dice y todo Israel será salvo? ¿Cuántos dicen amén? Tremendo. ¿Es acaso imposible para Dios convertir a un país entero? ¿Podrá Dios convertir a todo un país? ¿Sí o no? Bueno, ya lo hizo a través de Jonás, convirtiendo a toda una ciudad de paganos y de incrédulos, como eran los ninivitas. ¿Cuánto más el Señor hará con su pueblo? Cuando dice la Biblia, y estuvimos allí en el valle de Megiddo, no solamente estuvimos en el monte Carmelo, donde Elías oró y cayó fuego del cielo, y se ve todo el valle de Megiddo debajo de nosotros, sino que este año por primera vez tuvimos la oportunidad de ir al otro lado del valle de Megiddo, en una montaña que está a las afueras de Nazaret, desde la cual quisieron arrojar a Cristo al vacío. ¿Se acuerdan ustedes que dice que lo echaron de la sinagoga y lo quisieron botar de la montaña abajo? Desde esa montaña hay un paisaje espectacular. Yo nunca en mi vida había visto algo tan hermoso. Y además con estas últimas lluvias, todo el valle verde, allí se ven tantas cosas de la Biblia. Pues queridos hermanos, en ese valle dice la Biblia que se llevará a cabo una batalla tremenda. Bueno, dice la Biblia que 100 millones de soldados vendrán a pelear contra Israel. Jamás nunca Israel ha sido o va a ser atacada de una manera tan brutal, tan despiadada como en la batalla de Armagedón. Tierra, mar y aire. Todas las naciones de la tierra o muchas naciones de la tierra, por supuesto, si algunos se preguntan, ¿y los chinos estarán allí? No les quepa la menor duda. ¿Y los rusos? Por supuesto, ellos van a la cabeza. Y las naciones de Europa, 100 millones de soldados en ese valle pelearán contra el pueblo de Israel. ¿Qué les parece? Una batalla tremenda, la tercera guerra mundial. Cuando termine la batalla estarán 7 años quemando armamento al fuego. Y durante muchísimos días y meses enterrando cadáveres. Porque habrá una matanza como jamás en la historia lo ha habido. Hasta el punto que dice la Biblia que la sangre llegará a la altura de los frenos de los caballos. Una matanza tremenda. Y es entonces cuando Israel, viendo que está acorralado por todas partes y que ya no tiene esperanza, dice la Biblia que verán al que traspasaron viniendo en las nubes. ¿Qué les parece? Verán al que traspasaron, al Señor Jesús, al que le horadaron las manos, los pies y su collado y su costado. Y lo verán y dice que harán grande lamentación por él. Y estarán, según Zacarías capítulo 14, semanas y semanas, meses y meses llorando por aquel que rechazaron hace 2000 años y que ahora viene en su ayuda y en su auxilio. Y entonces él es cuando pone sus pies sobre el monte de los olivos, y ese monte, por el poder de su presencia, se partirá en dos, se hará un valle inmenso y aguas subterráneas entrarán en las aguas muertas del mar muerto. Y dice que habrá millones y millones de peces que alegrarán la vida de las gentes. Hermanos queridos, podríamos decir en cierto sentido que lo peor está por venir, pero también sabemos bíblicamente que lo mejor también está por venir.
La pregunta es, ¿y tú y yo qué pintamos en todo este plan profético de Dios? Porque el Señor lloró por Jerusalén, como hemos leído en esta noche. Quiero también leer la misma situación, el mismo llanto de Jesús, pero según la versión de Lucas. Porque Lucas también nos dice que Jesús lloró. En el capítulo 13 de Lucas, el verso 34, nos dice así: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Parece lo mismo, pero hay una palabra que yo quiero destacar. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Eso es prácticamente igual que nos cuenta Mateo. Pero ahora fíjate lo que dice el verso 35. He aquí, vuestra casa os es dejada desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo. Esa frase a mí me llamó la atención. Hasta que llegue el tiempo en el que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Sabemos que el tiempo que nosotros vivimos en la actualidad fue inventado por Dios. Dios no es controlado por el tiempo, ni por el espacio, ni por la materia. Dios es atemporal. El tiempo es un invento de Dios. Y nosotros medimos el tiempo, pues tenemos calendarios en semanas, en días, en meses, en años, en siglos, en milenios, en lustros, etcétera, etcétera. Y es en este tiempo en el que de vez en cuando Dios se mete e interviene y revela cosas que van a ocurrir. Dios está fuera del tiempo, pero cuando quiere contactar, cuando quiere comunicarnos algo, se tiene que meter en nuestro tiempo, es decir, en esta dimensión limitada. Y todos sabemos perfectamente que estamos limitados. El creyente y el ateo también. No podemos estar con nuestro cuerpo aquí en la iglesia esta noche y al mismo tiempo en otra parte del mundo hablando con una persona. Gracias al Señor, a las redes sociales que nos permiten estar en miles de sitios, pero virtualmente, no presencialmente, ¿verdad? Pero nuestro Dios no es limitado por nada, pero Él le puso tiempo a las generaciones. Él le puso tiempo a la iglesia. Él le puso tiempo a nuestra existencia. Él le puso tiempo a nuestro ministerio. Él le puso tiempo para que una mujer sepa cuándo se aproxima el parto y cuándo le queda todavía un tiempo para seguir esperando mientras la criatura se está formando en su vientre. Todo ha sido diseñado con tiempo y espacio y medida. Y el Señor Jesucristo dice que llegará un tiempo en el que las cosas van a cambiar y la gente va a utilizar aquel saludo que se le daba al sumo sacerdote, bendito el que viene en nombre del Señor. Ahora, la pregunta sería, ¿y cuánto falta para ese tiempo? ¿Cuántos días, semanas, meses o años falta para ese tiempo? Para que Israel caiga rendido y se caigan las escamas de sus ojos y puedan experimentar la restauración espiritual, puesto que ya la natural o la física ya la han vivido. Bueno, nadie puede saber exactamente cuánto tiempo falta. Pero cuando los discípulos le preguntaron al Señor, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces es cuando Él da una lista enorme de señales que nos indican cuánto tiempo falta para la restauración del pueblo de Israel y para su venida. Claro, por supuesto, yo no dispongo del tiempo ahora mismo para darles un estudio detallado de cuántas señales se tienen que cumplir. Porque dicho sea de paso, muchas ya se han cumplido. Una, y era fundamental que se diera, era la plena restauración del pueblo de Israel. Sin pueblo de Israel el cronómetro no se pone marcha atrás. Generaciones y generaciones y generaciones estuvieron esperando, porque hasta que Israel no volviera a su tierra y se vieran niños correr por sus calles y se viera el desierto florecer y se vieran las señales de multitudes de personas cantando y caminando por las calles de Jerusalén, el tiempo estaba como detenido. Pero déjenme que les diga algo.
Hay algo que les sorprende mucho a las personas, a los grupos que llevamos, y es ver la cantidad de miles de niños y de jóvenes que hay en Israel y sobre todo en Jerusalén. Me acuerdo que un hermano me decía, pero ¿dónde están los viejos? Esta ciudad está llena de niños por todas partes. Nos llama mucho la atención cuando van los niñitos pequeñitos, solitos o de la mano de otro hermanito. Todas las mañanas van al colegio y vimos una escena. Vimos un día un niño pequeñito que venía totalmente dormido del colegio solito, caminando así como un zombie por la calle porque el pobrecito venía medio dormido. Ahora, lamentablemente, en estos días que hemos estado en Israel, uno de estos locos no se le ocurrió otra cosa que lanzar su coche a toda velocidad contra una parada de guaguas, contra una parada de autobús, y al momento un niño de 6 años perdió la vida. Su papá sigue todavía en coma en el hospital y a los pocos días su otro hermanito, que también estaba en la parada de autobús de guagua esperando que lo llevaran o lo trajeran al colegio, de 8 años, a los pocos días también falleció y perdió la vida, ¿no? Y después cuando vemos esas fotografías decimos, ¿qué se saca con estos atentados que no conducen absolutamente a nada? Cuando el Señor vino a darnos vida y no muerte. Cuando el Señor vino a sacarnos el odio, la venganza, la amargura y el resentimiento de nuestros corazones, y ves a estas personas lanzando sus coches contra paradas de guaguas donde hay niños inocentes porque les han prometido un paraíso que no lo van a conseguir ni antes ni después de hacer semejante disparate. Pero hermanos, solamente os digo algo. Nosotros en este momento podemos tener la completa seguridad, sin la más mínima duda, de que somos la generación más cerca de los acontecimientos finales que ninguna otra generación. Todo está listo y dispuesto para la reconstrucción del tercer templo de Jerusalén, que es una de las grandes señales que va a poner, digamos, en funcionamiento todo el programa profético de nuestro Dios. Ya incluso a alguien se le ha ocurrido la idea, y no ha sentado nada mal en algunos sectores, de que en lo alto del monte Moriah, donde están esas mezquitas y el domo de la roca, hay espacio suficiente para dividir ese territorio, ese lugar, y que los judíos tengan su templo a un lado y que los musulmanes tengan sus mezquitas o sus rezos en otra parte. Bueno, nadie sabe exactamente lo que va a ocurrir, pero lo que sí os puedo asegurar, que nosotros tenemos en la palabra de Dios el respaldo de Dios para que la historia demuestre que nuestro Dios es el que controla los tiempos y las ocasiones. ¿Cuántos dicen amén? Lo que tenemos que hacer es velar y orar para que las cosas que van a ocurrir en breve no nos sorprendan, sino que podamos estar firmes y bien cimentados en la palabra de Dios y en Él, para que nuestra fe no decaiga, porque las cosas en los últimos tiempos serán difíciles. Dice la Biblia que el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿Tú quieres ser de los que se enfrían o quieres ser mejor de los que perseveran hasta el fin para recibir la bendición de Dios? Amén. Cierra tus ojos en esta tarde y ahí donde estás, dile: Señor, haz en mi vida lo que tú quieras. No te dejaron hacer lo que tú querías en Jerusalén, pero yo en mi vida te dejo hacer lo que tú quieras, Señor. Cámbiame, transfórmame, moldéame, Señor, como el barro en las manos del alfarero. Quita y arranca de mi vida todo lo que no te agrada, todo lo que no te glorifica a ti, Señor. Y oramos en esta noche, Padre, unánimemente, para que en el nombre de Jesús
tú traigas un gran despertar espiritual a ese pueblo, a esa nación. Que abran sus corazones y sus ojos para que te vean a ti, Señor Jesús. Tú viniste para darnos vida y vida en abundancia. Y gracias porque nosotros que te hemos recibido y te seguimos y te obedecemos, experimentamos todos los días de nuestra vida tu presencia, tu amor. Pero queremos compartir esta bendición con todas las personas que nos rodean. Sabemos que vivimos en un mundo, Señor, de gente enferma, de gente vacía, de gente desesperada. Danos la oportunidad, Señor, cada día de reflejar tu amor a través de nuestras vidas. Permítenos, Señor, ser ganadores de almas y esforzarnos, Señor, para llevar esperanza y libertad a las vidas. Te pido, Señor, que tu iglesia sea un instrumento útil en tus manos. Que no tengas tú que llorar y decir: iglesia, ¿cuántas veces quise usarte y bendeciste y no me dejasteis? Señor, hoy nos rendimos, nos postramos delante de ti y te decimos: heme aquí, envíame a mí, Señor. Si el anhelo de tu alma y de tu corazón, mi querido hermano, en esta tarde es honrar y servir a tu Dios, ponte de pie ahí donde estás y dile al Señor: Señor, aquí estoy delante de tu altar. Y los que están en sus hogares, los que están en esos sitios donde están viendo en directo este mensaje, este culto, póngase usted también ahí de pie y con sus manos levantadas, dígale al Señor: Señor, abro mi corazón completamente a ti, para que tú me uses, Señor, y a través de mi vida miles, millones puedan llegar a conocerte. Señor, usa mi boca, usa mis recursos, usa mi vida para llevar el mensaje de esperanza y de salvación a las vidas, Señor. Sacude nuestras vidas, Señor, y despiértanos a la realidad de que el mundo sin Cristo perece, que no hay esperanza fuera de ti, que no hay salvación fuera de ti, que solamente en Cristo se llena el vacío de las almas de los seres humanos y que el único que puede traer salvación y vida eterna eres tú, mi amado Señor. Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Gracias por tu palabra viva, eficaz, que nos motiva, que nos impulsa, que nos alienta a seguir adelante en el camino. Renueva tú nuestras fuerzas, Padre Santo, para que podamos cumplir con la misión que tú has puesto sobre nuestros hombros. Bendito sea Dios.